Buenas, pues nada, voy a presentar ya la última ponencia. La verdad es que vengo de la unidad de control de rendimiento y la verdad es que las charlas en esta ocasión están siendo muy interesantes. Como nuevas tecnologías y rendimiento deportivo, creo que está quedando bastante nítido el tema de que la inclusión de las nuevas tecnologías va a conseguir esta mejora de rendimiento. En mi caso, vengo de la generación, en mi vida anterior, vengo de la generación anterior a todas estas nuevas tecnologías, en las que quizá lo que hacíamos como deportistas y también por otra parte los preparadores físicos y técnicos que teníamos, pues trataban un poquito más el tema del rendimiento deportivo más como ensayo-error. Y bueno, pues hacíamos pues un poco en base a lo que nosotros les comunicábamos como deportistas, pues ellos iban ajustando, no ajustando y tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Yo creo que en estos últimos años, os puedo hablar de los últimos 15, 20 años, ha sido espectacular el cambio que ha dado en ese sentido, pues todo el mundo de las ciencias del deporte. Y con este tema en concreto, ¿no? de tratar de estas nuevas tecnologías que se implementen para que pueda verse una mejora del rendimiento deportivo ya cuantificable, ¿no? En ese sentido, pues bueno, Carlos, tú estás muy a la última en cuanto a este seguimiento mucho más exhaustivo, esta monitorización de cargas que puedan llevar a que realmente lo que está pasando sea objetivo, sea cuantificable y sea modelable. Entonces, bueno, no me quiero alargar mucho más porque vamos justitos de tiempo y tú tienes un montón de cosas que contar, así que espero que aprovechéis bien la charla y que luego las preguntas sean muy productivas. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Al Consejo Superior de Deportes, por supuesto, Iñaki, por la invitación y a todas los que estáis aquí. Lo que voy a tratar en esta media horita, voy a poner aquí que si no luego me sacan el bar, que tenemos por delante para compartir con todos, lo que voy a tratar es de daros mi visión sobre qué entendemos por monitorización y mi visión sobre el uso de la tecnología en el deporte. Bueno, para quien no me conozca, mi formación es Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, soy profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid y persona inquieta con el ámbito de la tecnología. Hace ya algunos años pues me lié un poco la manta a la cabeza y aprendí a programar para desarrollar una serie de aplicaciones que pues honestamente en el sector pues han ido creciendo en popularidad, ¿no? Entonces quiero daros un poquito mi visión sobre todo ello, cómo podemos utilizarlo, qué hacer y qué no hacer. Entonces, en este contexto, pues para empezar creo que lo más importante, si hablamos de monitorización, es entender bien qué es monitorizar. Y es que hay veces que dos conceptos que pueden parecer sinónimos, como es testear o monitorizar, se utilizan indistintamente y en realidad no lo son. Cuando hablamos de un testeo, hablamos generalmente de la recolección de información de manera muy exhaustiva, muy detallada, con un montón de variables y hecha por su propia naturaleza, como digo, que es muy exhaustiva, que es muy detallada, que se recogen muchas variables, y por otro lado, que suelen ser necesarias grandes implicaciones por parte del deportista, pues bien porque sea un test de carácter máximo, por bien que lleve mucho tiempo recolectar dichos datos y demás, pues se hacen solo una serie de veces al año, unas pocas veces al año. No quiere decir que no sean importantes, porque sin ir más lejos, pues las pruebas de esfuerzo con electrocardiograma son imprescindibles para que nuestros deportistas puedan estar aptos para una práctica deportiva de alto nivel. Pero el problema es que en el día a día del entrenamiento eso nos dice muy poco, porque cuando nosotros tenemos un deportista que parte de un punto A y termina en un punto B, pues tenemos que entender, y creo que eso es algo que lógicamente todos los que estamos aquí tenemos muy claro, no ha habido nunca una línea perfectamente ascendente, sino que suelen ser gráficos tipo como estos de bolsa, ¿no? Que subidas, bajadas. Entonces, cuando vamos en el día a día, de un día para otro, puede que el deportista esté así y la decisión de cara a la carga de entrenamiento o los estímulos que voy a administrar ese día deben de ser unos, mientras que si al día siguiente el día a día está así, pues la toma de decisiones debe ser contraria, probablemente, ¿no? Esto en un contexto en el cual yo mido en junio y luego vuelvo a medir 4 meses después, no puedo hacerlo. Y ahí es donde entra ese concepto de monitorización, que no es ni más ni menos que tratar de medir muchas veces y de la manera más sencilla posible, porque por la propia naturaleza el medir algo muchas veces
tengo que hacerlo sencillo, porque los deportistas no me van a aguantar si tengo que hacer test innumerablemente largos todos los días y además no voy a tener tiempo para ello. Si hay algo que no tenemos en deporte, sobre todo cuanto más alto es el nivel, es tiempo. Entonces, en ese contexto creo que es muy importante que seamos capaces de determinar qué variables son importantes en nuestra disciplina deportiva y en ese contexto trabajar en dos escenarios. Si tenemos un deportista o estamos en el contexto, en el escenario de deportista sano, pues monitorizar me va a permitir gestionar lo que en definitiva es entrenar, que se dice muy fácil y es más difícil de hacer, que es básicamente gestionar una balanza entre fatigar y recuperar. Si yo fatigo mucho y recupero muy poco, no me adapto. De la misma manera que tampoco me adapto si fatigo muy poco y recupero mucho. Entonces, de manera idealmente diaria poder gestionar esa balanza, pues es lo que nos va a poder permitir dar ese plus en cuanto a conseguir las adaptaciones que buscamos. Y por supuesto, en deportista lesionado, el poder monitorizar de manera diaria cómo va ese deportista recuperándose de esa lesión va a permitir conocer si vamos por el camino adecuado, si estamos haciendo las cosas como deben hacerse. Y en este contexto, en ciencias del deporte, pues tradicionalmente se han usado y se siguen usando y se seguirán usando materiales de laboratorio altamente precisos, altamente eficaces, pero no por ello exentos de problemáticas. La principal de todas ellas es la más evidente, y es que en esa diapositiva hay decenas de miles de euros. Pero no es la única. Alguno pensará, bueno, en nuestro contexto no importa tanto porque yo trabajo en equipo de NBA. Tengo todos los recursos del mundo. Hay otro recurso que nadie puede comprar, que el dinero no puede comprar. Homer Simpson diría un dinosaurio. No, no me refiero a eso. Lo que no podemos comprar es el tiempo. Y es que el tener, y se ha hablado mucho de esto además a lo largo de estas jornadas, el tener una ingente cantidad de datos, el problema que genera es cómo analizarlos y el tiempo que tarda en analizarlos. Y eso a veces, con determinadas soluciones tecnológicas o en el contexto de la recopilación de ingentes cantidades de datos, es una problemática. En este contexto es donde pues surge desde hace ya mucho tiempo, y muchos de aquí además os dedicáis a eso y demás, esta disciplina del análisis de datos, el data science y demás. Y como se ha hablado mucho de esto además en estas jornadas, tampoco me quiero detener mucho en ello, pero bueno, ya sabéis que hay múltiples intentos para tratar de, con distintas variables relacionadas con la carga de entrenamiento, hacer de una u otra forma procesos de aprendizaje automático para tratar de predecir cosas. Una de esos hot topics es la predicción de lesiones, que se va acercando la cosa, pero todavía no estamos ahí. Hay algunos autores un poco escépticos, de hecho, en el ámbito de la capacidad total de predicción. Pero en definitiva, cuando tenemos dispositivos que recopilan variables avanzadas, complejas, en muchos ejes en los 3 ejes del espacio y en muchos hercios, es decir, muchos datos por segundo y demás, pues tenemos cosas altamente precisas y muy utilizadas, muy populares, como puede ser el WIMU, que es algo que a todos nos encanta utilizar, los que estamos metidos en este mundo, pero creo que es muy importante cuando bajamos esto al terreno, entender que lo que quiere el entrenador o lo que quiere el deportista es esto, ni más ni menos, que seamos capaces de toda la información que recopilamos, traducirla a un lenguaje entendible, no porque nos creamos intelectualmente superiores a ellos, sino porque se dedican a otra cosa y no tienen por qué ser capaces de entender la diapositiva que tenemos aquí detrás o este tipo de dashboard, sino que son profesionales, o bien a nivel técnico o bien a nivel, digamos, los verdaderos protagonistas, que son los deportistas, que se dedican a otra cosa, se dedican a rendir, y tenemos que transmitir la información de una manera que sea fácil, asequible y sobre todo rápida, lo más rápida posible. Y ahí es donde generalmente muchas veces encontramos esta problemática, ¿no? De hecho, la figura del Sport Scientist en teoría trata de cubrir ese hueco que hay entre medio, o ser el mediador, que suele ser el mediador el que recibe por los dos lados. Pero bueno, hay que intentar meterse ahí en el medio, ¿no? Entre el staff clásico, old school, que no entiende nada de tecnología, de análisis de datos o de ciencia, y el puro científico analítico que no le ha pegado una patada al balón en su vida. Entonces tenemos que intentar estar ahí en el medio para, en definitiva, ayudar al deportista, que es el que, en definitiva, como he dicho antes, es el protagonista, ¿no? Entonces,
Como os he dicho, yo no pretendo lanzar verdades, pretendo simplemente dar un poco mi visión sobre todo esto. Algo que a mí personalmente no sé cómo decirlo, me inspira o se alinea muy bien con cómo entiendo yo todo esto, pues es esta gráfica, o este dibujo, mejor dicho, que viene a decir algo así como, y es algo que me he encontrado mucho en deporte profesional, y es que parece que cuantos más recursos tengamos, cuantas más variables recolectemos y cuanta más tecnología usemos y más lenguaje avanzado mostremos, pues parecemos un poco más profesionales, cuando la realidad es que si todo eso no lo sabemos alinear adecuadamente, no haremos más que apilar cosas que no vamos a saber utilizar, y como no hemos construido la casa por los cimientos sino por el tejado, no importa cuántos recursos tengamos, que si no sabemos utilizarlos bien nunca van a ser suficientes. Siempre va a haber un nuevo dispositivo que me va a medir todavía más cosas y entonces me voy a comprar el nuevo modelo, o veo al rival que ha comprado tal dispositivo y yo me lo compro también, y ya luego, después de comprarlo, intentaré entender cómo funciona. Y eso es algo que a priori puede pensar que en la superélite está todo muy controlado, pero no es así. O no es así por lo menos en muchos casos, ¿no? Entonces tenemos que... Perdonad que se pasa esto. Tenemos que entender que, yendo un poco al contexto de las ciencias del deporte, esta es otra de las grandes, digamos, quejas de la gente de a pie en el ámbito de la preparación física, del entrenamiento y demás, y es que cuando hablamos desde la perspectiva de las ciencias del deporte, pues tiramos mucho de papers, ¿no? No seré yo el que me tire piedras contra mi propio tejado, que tengo unas cuantas decenas de ellos publicados. Pero la realidad es que cuando te vas a la estadística tradicional o a los papers, pues tal paper te ha demostrado que hay una diferencia estadísticamente significativa entre un pre y un post y una tendencia de no sé qué y unos tamaños del efecto no sé cuánto, cuando la realidad es que los deportistas o los entrenadores quieren que sus deportistas, todos y cada uno de ellos, sean tratados como una población n igual a 1. No que el grupo como media haya mejorado, sino que yo quiero tratar de monitorizar y de controlar a todos y cada uno de ellos individualmente. Y aquí hay una problemática, y es que cuando nosotros analizamos estadísticamente cualquier dato, y hacemos medias y desviaciones y estadística paramétrica y demás, por definición, para poder usar esas herramientas de estadística necesito un determinado tamaño muestral. Pero claro, si yo considero, o mi filosofía es que cada uno de mis deportistas es una muestra n igual a 1 con sus particularidades, tengo que cambiar un poco el prisma. Y en ese contexto, ese paper que pongo ahí de la revista esta de Physiology and Performance, pues es bastante interesante en mi punto de vista, porque básicamente trata de discutir algunos modelos estadísticos que podemos utilizar para hacer análisis de tendencias con poblaciones de una sola persona, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, y volviendo a lo que he dicho antes, se trata de saber si el deportista está preparado o no para entrenar o para competir. Algunas empresas tecnológicas, esto por ejemplo hace muy poquito tuve el honor de estar ahí en California, en Apple, viendo la presentación de sus nuevos sistemas operativos, y esto es una actualización que llegará a los Apple Watch en torno a octubre, en el que a mí personalmente me dio una sorpresa pues muy positiva, porque generalmente estas grandes marcas tienden mucho a tirar de la métrica inventada. El estrés, el readiness, el recovery, y son, digamos, parámetros que en realidad nadie sabe muy bien cómo miden, porque no dejan de ser un black box, como un algoritmo propio que no está publicado en ningún lado, y te dan un numerito, y eso, la consistencia científica que tiene, pues es muy limitada. Sin embargo, pues alguien por ahí en Apple ha debido entender un poco de qué va la película, y básicamente lo que nos van a mostrar son métricas totalmente validadas y muy fiables, sin ir más lejos, como puede ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la frecuencia cardíaca de reposo, o tus propios indicadores subjetivos de esfuerzo y demás, y mostrar en qué punto estás el día de hoy en comparación con la tendencia que has ido llevando a lo largo de la semana, y comparar eso en función de la tendencia de los 28 días anteriores, de tal manera que muestra tus tendencias en función de cuáles son tus valores normales, de tal manera que si tu nivel basal es 1 y estás un poco por encima o un poco por debajo, ahí es donde se toman las decisiones. Yo estoy cansado de... Bueno, cansado no. Yo siempre a quien me escriba le contesto con
con muchas ganas, ¿no? Pero me llegan constantemente mensajes del tipo, oye, he usado tu aplicación y he medido pon aquí la variable random que te apetezca. Imagínate un salto. Y he sacado 35 centímetros. ¿Eso está bien o está mal? Me gustaría tener datos descriptivos. Digo, ¿está bien o está mal? No sé. ¿Sacabas la semana pasada 32? Está bien. ¿Sacabas la semana pasada 38? Está mal. Básicamente esa es la filosofía en este contexto de la monitorización. Y quiero que entendáis que a pesar de todos los elementos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición y que yo he usado y que uso como un loco, o sea, yo aquí por poder podría poner o orientar las diapositivas de una manera mucho más técnica con todas mis líneas de código, mis paranoias, pero creo que el mensaje que es importante que también transmitamos es que hacer las cosas difíciles fáciles es muy complicado. Y de hecho la simplicidad, el saber capaz de simplificar todo esto es un superpoder. Volviendo un poco, tirando un poco de filosofía, algo que también me inspira mucho en el ámbito de la tecnología y el deporte, que creo que es muy importante y que a muchas empresas tecnológicas, no importa lo altas que sean, a veces parece que se les escapa, tiene que ver con esta frase de Jurassic Park, que no sé si habréis visto, bueno, la tenéis que haber visto, si no, salid de la sala y ir a verla, por favor. Pues el doctor Ian Malcolm era un matemático, no sé si os acordáis, y entonces cuando ya vio la paranoia de hacer los dinosaurios a través del tema del mosquito, el ámbar y demás, pues les hizo esta pregunta, ¿no? O esta reflexión, mejor dicho. ¿Tus científicos estuvieron tan preocupados en si podían hacer esto que no se pararon a pensar si debían hacerlo? Y esto en ejemplos de tecnología hemos visto todos. Cosas que se han hecho que luego en realidad pues no tiene mucho sentido que se hubieran hecho, o el mercado lo ha puesto en su sitio. Un ejemplo que todos de una u otra manera conocemos es, por ejemplo, el de las gafas 3D en casa, ¿no? La televisión 3D, ¿quién se acuerda de la televisión 3D? Nadie. Eso hubo un boom porque se podía hacer y se sacó al mercado, pero luego el mercado lo ha puesto en su sitio, ¿no? Yo qué sé, los móviles con pantalla plegable. Pues desde luego probablemente sea el futuro cuando esté lo suficientemente avanzado para que tenga un poco sentido. Hoy en día, si alguna vez habéis visto o tenéis un móvil plegable, cuando se plega es un tocho que flipas. Y cuando se abre en toda la bisagra está la pantalla que se ve fatal. Entonces, de esos ejemplos tenemos muchos. El otro día, algunos sois de Barcelona o vais a Sants, el otro día fui al baño y en el urinario era un sistema inteligente que te analizaba la orina. Y entonces pues tenías que mear, esperar como 30 segundos a que eso terminase de analizarse. ¿Qué hago yo aquí esperando 30 segundos? Y luego darle a no sé qué para obtener el resultado. Yo no toco eso. No sé si me entendéis. ¿Tiene sentido? ¿Se puede hacer? Sí, tecnológicamente se puede hacer. ¿Tiene sentido? Yo creo que no. Creo que es muy importante, trasladando esto un poco al ámbito del deporte, que nos hagamos realmente la pregunta de si debo medir algo antes de saber si puedo medirlo. Porque por poder puedo hacer muchas cosas, pero ¿realmente debo hacerlo? Hay muchas veces que no. Un ejemplo muy clásico, y como os decía antes, clásico me refiero que fue paradigmático en su momento. Como os decía antes, esto le ocurre a todo el mundo, incluso a las grandes compañías tecnológicas. Aquí a España no llegó esta aplicación, pero Amazon sacó una aplicación que se llamaba Halo, que básicamente utilizaba algoritmos de inteligencia artificial, lo que se denomina computer vision, para básicamente sin marcadores y sin nada, pues sabe dónde está tu muñeca, tu codo, tu tal, y pues te calcula ángulos y demás, ¿no? Y entonces lo que proponían es, bueno, un poco lo que veis en pantalla, pones el móvil en el suelo, te pones delante, haces una serie de posturitas y eso te da una métrica de estas random inventadas de tu estado de forma. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, que tecnológicamente se podía hacer, pero no tenía sentido porque eso no sirve para nada. Eso no predice que tú te vayas a lesionar o no, o que tengas un mayor riesgo de una cosa o de la otra, o que tengas mejor condición física u otra. Y luego, si utilizas tu posición dominante, y creo que esto es un mensaje muy importante a trasladar, para, desde esa posición dominante, simplemente por tu nombre, hacer que la gente asuma que lo que haces lo haces bien,
pues quita un poco ese escepticismo o espíritu crítico que creo que todos deberíamos tener. Incluso la propia Amazon, una de las compañías más valiosas del mundo, pues cuando eso se contrastó con un sistema de captura de movimiento en laboratorio de biomecánica y demás, se demostró que en realidad de todas las correlaciones, de todos los ángulos y todo lo que se analizó, básicamente lo único que medía bien era la flexión de la rodilla y la profundidad en la sentadilla, pero todo lo demás que tenía que ver con los hombros, los tobillos y demás, pues tampoco servía para mucho. Sin embargo, Amazon gastó millones de euros en sacar esa aplicación que luego al final acabó retirando del mercado y ni siquiera a nosotros nos ha llegado. Antes de que llegase, pues se murió, ¿no? Creo que es muy importante como reflexión que entendamos que no tener datos es mejor que tener malos datos. Y por malos datos no me refiero solo datos imprecisos, sino a veces datos tan inasumiblemente inabarcables que lo que hacen es producir ese fenómeno de parálisis por análisis. Es decir, tengo tanto que, joder, no sé por dónde empezar. Entonces, que tengamos esa perspectiva de volver a la simplicidad y de utilizar solo las cosas porque no solo porque pueda medirlas, sino porque realmente considere que debo hacerlo y que van a aportar valor y que puedo hacerlo de una manera sistemática y que lo puedo hacer de una manera muy frecuente. En ese contexto, y yendo un poquito ya más hacia mi caso personal, con el ámbito de las aplicaciones y demás, pues es importante que entendamos en el mercado o en el sector en el que estamos, en el cual, no sé si conocéis el Colegio Americano de Medicina del Deporte, el ACSM, saca todos los años una lista de tendencias en nuestro sector del ejercicio, el fitness y demás. Y bueno, esta es la última, la que salió hace poquito, en el año 2024. Todo lo relacionado con las nuevas tecnologías o tecnología wearable, aplicaciones y demás, está en el puesto número 1. Pero también lo estaba en el 23 y en el 22 y siguió así en el top hasta que entró por primera vez en el 2016. Es decir, desde el 2016 hasta donde estamos ahora mismo, es tendencia. Y por definición, si es tendencia tantos años, en realidad no es tendencia, no es una moda, es algo que ha venido para quedarse. Lo cual implica que el que nosotros mismos usemos tecnología móvil para con nuestros deportistas o entrenadores o staff, pues en sí mismo es un valor añadido porque ellos mismos, está tan penetrada esta tecnología en la sociedad que ellos mismos la van a demandar. Se cansan de pantallas de ordenador y de dashboard muy complejos, quieren que le enseñen las cosas en el móvil, muy rápido. Y en este contexto, respecto, por ejemplo, a la popularidad de las distintas categorías de aplicaciones que tenemos en el mercado, para que os hagáis una idea de la magnitud, habrá actualmente en torno a 300.000 millones de aplicaciones descargadas en todo el mundo. Pues la categoría, digamos, que nos engloba a los que estamos aquí, las relacionadas con la salud, el fitness, el deporte, pues es más popular que aplicaciones de productividad, de finanzas, de entretenimiento, de redes sociales. Y si vas un poco más al detalle y ves lo que se denominan los ratios de retención, que es básicamente qué porcentaje de gente tiene esa aplicación 30 días después de habérsela descargado, pues nuestra posición o la posición de estas aplicaciones también es muy elevada. Es decir, estamos por encima en ratios de retención, es decir, la gente se queda más con las aplicaciones de salud, de forma física y demás, en sus dispositivos instalados, que aplicaciones de entretenimiento, de citas, tipo Tinder y demás, de educación, de redes sociales. Es decir, es algo que le interesa mucho al deportista. Y en este contexto, aunque las aplicaciones, si me preguntáis mi humilde opinión, jamás van a poder recolectar toda la información que van a poder recolectar o que recolectan los dispositivos de laboratorio, sí hay muchas cosas hoy en día que pueden medir de manera válida y fiable. Y todo lo que veis aquí en la diapositiva no son, digamos, variables random, sino que todas y cada una de ellas son variables que hay al menos un paper detrás que demuestra que eso se puede medir de manera válida y fiable en comparación con instrumental de laboratorio de decenas de miles de euros. Y en algunos ejemplos de estas variables, por ejemplo el salto vertical, habrá ya como 15 papers de distintos grupos de investigación, de distintas partes del mundo, con distintas poblaciones. Y esto es un poco pues lo que he ido desarrollando con el paso de los años, lo que he llamado MyJumpLab, que es una aplicación para iPhone y Android que mide diversos aspectos relacionados con el rendimiento físico de una manera pues rápida y sencilla, ¿no? Sacas el móvil, grabas y listo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, muy rápidamente mostraros, digamos,
una serie de evaluaciones muy sencillitas que nos puede permitir monitorizar a los deportistas in situ, en campo, sin tener que llevar los datos a un ordenador y luego analizar, sino para dárselo en el momento, y que lógicamente, y como he comentado antes, dependerá de la disciplina deportiva el interés de la variable que yo vaya a utilizar, pero de una u otra manera, en mi experiencia, generalmente en deportes en donde se corre, de una u otra manera, pues suele ser muy interesante, ¿no? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con los test de salto. De hecho, si hubiera que escoger por popularidad el test número 1 del mundo de rendimiento físico, pues ese sería el test de salto vertical, porque es una medida de rendimiento extremadamente precisa, es muy fácil de medir. Cuando digo muy fácil es que tardas un segundo, y te da información sobre la fatiga, sobre el estado de forma, y te puede ayudar, por ejemplo, a guiar en mayor medida el proceso de rehabilitación. Por ejemplo, es como una de las variables, el salto vertical, más utilizadas para valorar el proceso de readaptación después de una reconstrucción de ligamento cruzado anterior. Y aquí, pues bueno, mi aportación es esta función que, bueno, al principio tenía una modalidad manual, digamos, en las que se grababa un vídeo en cámara lenta y tú manualmente seleccionabas inicio y final de ese salto, entonces medías un tiempo de vuelo y por biomecánica ese tiempo de vuelo se convertía en altura de salto y esa altura en fuerza, velocidad, potencia, impulso, este tipo de variables que nos pueden interesar. Y esa funcionalidad está tremendamente validada y sigue, por supuesto, existiendo. Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando trabajas a distancia con deportistas, de tal manera que el deportista te pasa el vídeo, tú lo metes en la aplicación y lo analizas, pero si tienes al deportista delante tuyo, pues esta nueva función que metí hace no mucho, salió el paper de validación hace apenas unos meses, pues utiliza inteligencia artificial para hacer reconocimiento del cuerpo y medir en tiempo real el salto. Entonces tienes aquí al deportista, le miras con el móvil y en tiempo real le estás diciendo lo que salta. Pasando a otra parcela relacionada con el rendimiento físico, otra de mis pasiones, que es el entrenamiento de fuerza. Pues a alguno le sonará todo esto del entrenamiento basado en la velocidad, alguno o muchos de una u otra manera habréis usado los encoders y todo esto. ¿Para qué sirve un encoder? Pues para evitarme tener que hacer eso, básicamente. Cuando nosotros entrenamos fuerza y decimos que entrenamos a un 70% de la 1RM o de mi fuerza máxima, pues por definición yo tendré que haber medido el 100%, ¿no? Porque si no, el 70% ¿de qué? Y claro, si yo mido el 100%, tengo que asegurarme que mi deportista haga un esfuerzo como ese, porque es que si no, no es su 100% por definición. El 100% es una fina línea entre lo hago o se me cae la barra. Entonces, en ese contexto, si realmente quieres medir el 100%, estás exponiendo a tu deportista a algo que probablemente no quieres exponerle, salvo el caso de deportes en los cuales su propia competición sea esa, ¿no? Entonces la velocidad de ejecución del levantamiento de la barra con cargas submáximas me permite monitorizar el estado de forma del deportista de tal manera, se ve muy sencillo. Si tú todos los días mides, da igual, cada uno en función de su nivel, con 60 kilos, la velocidad a la que mueves esa barra, y al día siguiente la mueves un poco más rápido, una misma carga movida más rápida, por definición implica que has aplicado más fuerza. Por lo tanto, ese día tu 1RM es más grande, más alta. En el caso contrario, si tu velocidad es más baja de tus parámetros normales, tu línea base, sabrás que ese día estás aplicando menos fuerza. Por tanto, ese día tu capacidad, tu 1RM, si te lo hubieras medido ese día, sería más baja. Y por lo tanto, la carga debe ajustarse en consecuencia, en este caso en una reducción de la carga. Entonces, bueno, son innumerables las aplicaciones del control de la velocidad. En este caso, mi aportación también va por ahí, con el ámbito de la inteligencia artificial para reconocimiento de imagen y medir en tiempo real y dar feedback auditivo de la velocidad que va haciendo el deportista. Y también está validado con encoder pues hace un año y poco la Journal of Strength. Esto no es un vídeo que yo subo luego preproceso, sino que lo grabo en directo. Entonces en directo el deportista pues va recolectando esa información para saber cómo entrenar, ¿no? Otra parcela, esta es la penúltima.
de las que he comentado que puede ser interesante monitorizar en muchos casos es la relacionada con la carrera o el sprint, porque lógicamente en la inmensa mayoría de disciplinas deportivas de una u otra manera corremos o sprintamos, es por lo tanto un gran indicador de rendimiento, me permite analizar la eficiencia técnica, cosas como el stiffness, cosas como los ratios de fuerzas, cosas como los tiempos de contacto, algo tan sencillo como eso es tremendamente o está tremendamente relacionado con la eficiencia, con lo que podemos llamar técnica, y por supuesto en el contexto de la prevención o recuperación de una lesión, pues todo lo que tiene que ver con el análisis de esa marcha y ese análisis de la asimetría entre miembros, pues es muy interesante. Entonces, algunas de las cosas sencillas que se pueden hacer basadas en vídeo y también in situ y en el momento, es por ejemplo utilizar modelos como el S+, es algo que se ha publicado hace apenas unos meses, que es lo que se llama Sprint Mechanics Assessment Score, ¿no? Algo así como puntuación de la valoración de la mecánica del sprint. Y es básicamente un modelo al cual han llegado pues grandes expertos en mecánica y biomecánica del sprint, como Chris Brama, J.B. Morin, Jordan Mendiguchia, Tom Dos Santos, bueno, a quien le suene, gente un poco de renombre en nuestro mundo. Y básicamente es algo tan sencillo como un cuestionario de 12 preguntas respondiéndose sí o no. Tú analizas un vídeo en cámara lenta, lo que conocemos como un kinograma, y en ese kinograma, pues en la aplicación básicamente le pones los puntitos en las partes donde hay que ponerlo, pues aquí, 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 ¿no? Pues ahí los colocas, te hace ese análisis de los ángulos y las líneas y demás, y respondiendo a esas fáciles preguntas de sí o no, tiene anteversión pélvica, la pie está adelantado, no sé cuánto, etcétera, pues te da una puntuación final que va de 0, que sería 0 factores de riesgo, a 12 factores de riesgo sobre 12, ¿no? Entonces, bueno, es otra de las cosas que in situ se pueden hacer de manera sencilla, al margen que, bueno, también tiene funciones pues validadas con células fotoeléctricas para medir el tiempo en el sprint o el tiempo en cambios de dirección y demás. Y luego, por último, otra de las cosas que suele interesar mucho es todo lo relacionado con el análisis de la movilidad y, en concreto, lo que hay más evidencia científica en relación con el riesgo de aparición de lesión de miembro inferior es lo que tiene que ver con el análisis de la dorsiflexión. Y es que, por ejemplo, está bien establecido que el tener una dorsiflexión reducida incrementa el riesgo de ruptura del ligamento cruzado anterior porque altera la mecánica del aterrizaje. Por ejemplo, a ver si se reproduce el vídeo. Por ejemplo, si tienes un deportista... Es que estoy queriendo poner el vídeo atrás, a ver si se ve. Se me ha quedado ahí pillado. Bueno, es un jugador de bádminton que básicamente... A ver si se pone el vídeo. Bueno, da igual, es un poco escabroso, así que mejor que no se ponga. Básicamente el deportista salta, cuando aterriza una sola pierna tiene una dorsiflexión muy muy limitada. No te preocupes, lo paso a la siguiente. Tiene una dorsiflexión muy limitada al tener, sabéis, ¿no? La dorsiflexión, la capacidad que yo tengo de... Entonces, básicamente, el que yo pueda hacer esto, entre otras cosas, lo que ayuda es amortiguar toda la fuerza de impacto. Pensad que cuando yo caigo un salto vertical, sobre todo si lo hago no de manera muy amortiguada, muy consciente, sino lo hago una sola pierna, con un desequilibrio, estoy pensando en otras cosas, muy fácilmente se me devuelven 5 veces mi peso corporal. De tal manera que si yo no tengo la capacidad de amortiguar bien, porque en este caso tengo una limitación en el tobillo, mi organismo va a buscar un mecanismo compensatorio y suele tender hacia un incremento del valgo dinámico de rodilla. En ese vídeo pues se veía a un jugador de bádminton partiéndose el ligamento cruzado anterior. Entonces, bueno, en esta diapositiva lo que os estaba mostrando es una funcionalidad de la aplicación que básicamente lo que utiliza es el giroscopio del móvil. Tú te lo pones en la tibia, haces el gesto hacia adelante y luego te lo cambias de pierna y te mide lo que tienes en la pierna izquierda. No sé qué pasa ahí, se ha quedado... Te mide lo que tienes en una pierna, te mide lo que tienes en la otra y te saca el índice de asimetría y ya está. Algo también muy fácil que puedes medir pues en 5 segundos una pierna, 5 segundos en la otra y ya está, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto siempre me gusta mirar un poco atrás. Y recuerdo aquí, esto es ahí, sabéis, ¿no? La pista del CAR.
cuando estaba haciendo yo mi tesis, pues tenía un montón de aparatos, pues el encoder para temas de fuerza, las células para temas de sprint, la plataforma de saltos para temas de saltos. Y como os he dicho antes, no todo lo que se puede medir con instrumental de laboratorio se puede medir con un teléfono móvil. Pero en mi caso concreto, particular, individual, todo lo que yo medí en mi tesis doctoral lo podía haber medido con el móvil. Todo validado y todo publicado. Entonces, es cierto que esto ha evolucionado mucho y el futuro y presente, pues es cierto que es, digamos, prometedor. Bajo mi punto de vista, cuando me preguntan, la siguiente gran cosa en el ámbito de la tecnología es lo que tiene que ver con la realidad aumentada. Es decir, el tú ver cosas digitales en el mundo real, ¿no? En ese sentido, yo, por ejemplo, tuve la suerte de poder probar las Vision Pro, son estas gafas de Apple, ¿no? Que sacaron, bueno, anunciaron hace en torno a un año, no han salido todavía de Estados Unidos, pero bueno, me invitaron a probarlas, estuve como 6 horas trasteando con ellas, y la verdad es que las sensaciones fueron un poco mixtas. Estuve probando ahí mi aplicación, en este caso para medir a Adrián Ben, a ver si nos da buenas alegrías en París. Y para medir pues la velocidad de ejecución y temas de saltos y demás, funcionaba bastante bien, pero como os digo, la sensación fue un poco mixta, porque esto que os he dicho antes de esa relación entre puedo medir algo o debo medir algo, me la tomo muy en serio. Y pasado, digamos, el hype inicial o la emoción inicial de ponerme yo eso y mirarme las manos para que se calibre y luego tocar las cositas y ponerlo aquí, y aquí saco la pantalla de mi ordenador, y aquí saco el email, y aquí la aplicación, y aquí no sé qué, y hacer todo esto como si fuera Minority Report, era súper futurista. Pero la realidad es que eso para mi aplicación no servía para nada. Porque precisamente lo que yo intento es que sea algo muy fácil, muy barato y muy del día a día, y eso contrasta con unas gafas que valen 4.000 euros y que solo puedo ver yo la información y no el deportista. Sin embargo, es un gran paso y hacia ahí va a ir evolucionando en el paso de los años. Y esto ha sido un poco toda la visión que tengo sobre la monitorización y la tecnología que quería compartir con vosotros y con vosotras. Así que, pues los minutillos que ahora nos dejen antes de cerrar, si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, pues estoy encantado de responderos. Y si no, pues ya tenéis ahí mi contacto para cualquier cosa. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y por el tiempo. Mira, no sé si podrías así brevemente comentarnos un poco. Nos has dicho que tratas de hacer una monitorización sencilla y nos has explicado, bueno, pues con qué herramientas se puede hacer, en este caso las que tú proporcionas. ¿Nos podrías decir a nivel práctico cómo ha sido, por ejemplo, en tu caso, con cualquier, no sé, atleta o equipo que hayas tenido? Sí. Si podrías darnos un poco la visión. Hombre, es verdad que depende muchísimo del contexto y del deportista. Y siempre yo a los alumnos se los digo mucho, hay veces que tienen como súper idealizado el deporte de élite, pensando que se utilizan ahí pues el laboratorio de Ironman. Y mirad, tengo contacto. Estoy pensando, no sé si puedo decirlo o no. Tengo contacto con el fisio de Alcaraz. Y entonces recolectamos unos datos durante todo Roland Garros. Entonces, la problemática que tuvimos es que, claro, durante el torneo y con un deportista de ese calibre y que está lógicamente pensando en otras cosas y lo que menos quiere es que le evalúes y le gastes tiempo, pues al final lo único que pudimos medir de Carlos fue el salto vertical, una escala de percepción de dolor muscular, de esfuerzo y de calidad de sueño, luego cruzar eso con la pulserita que le mide el sueño y la variabilidad de la frecuencia cardíaca y ya está. Y eso es todo lo que medimos. Lo que pasa es que luego tuvimos la suerte de que ganó Roland Garros y vamos a sacar un paper que flipas de ahí, porque claro, un estudio de caso con el ganador de Roland Garros, algo habrá que hacer. Pero muchas veces suelen ser cosas muy sencillas, del tipo, cuando llega al centro de entrenamiento y le mido un salto, le pregunto qué tal ha dormido o miro la variabilidad de la frecuencia cardíaca y con eso voy funcionando. Lógicamente, cuanta más información pueda recolectar, mejor, pero es lo que te decía antes, poner en una balanza el tiempo que tardo en recolectar la información y lo rápido que esa información va a ser administrada al deportista. Había un gráfico por ahí que no he puesto, que es de... es que no recuerdo el nombre. Es un estadístico que ponía en una gráfica, visualizad, ¿no? Una gráfica eje vertical, eje horizontal. En el eje vertical
ponía usabilidad del dato y en el eje horizontal tiempo que tardó en utilizar el dato. Entonces, la usabilidad estaba a tope. En cuanto tengo, o sea, si soy capaz de ese dato transmitirlo al instante, la usabilidad es gigantesca. A medida que pasa el tiempo, si yo soy el dato no lo he utilizado, acaba en un cajón y no sirve para nada. Entonces, ejemplos prácticos, ya te digo que depende de la disciplina deportiva, pero si lo quiero hacer en ese contexto del día a día, suelen ser al final, que hay veces que la gente se sorprende, suelen ser cosas muy tontas, muy fáciles, muy rápidas, muy sencillas. Claro. De acuerdo, muchas gracias. No sé si hay preguntas por ahí, por el público. Venga. Muchas gracias por la presentación y por ser tan provocativo. Visto que ha sido así, yo también voy a intentar ser un poco para crear más polémica aún. Habría varios puntos. No era mi intención crear polémica. Bueno, no sé, desde un punto de vista científico hay cosas, has dicho cosas que son un poco así bestias. Lo del propósito de un caso, tú quizás has dado la respuesta al final cuando has dicho voy a hacer un paper súper guapo porque voy a hacer lo de Alcaraz y esto mola. Esto desde un punto de vista científico no tiene mucho que aportar más que, bueno, eso decir que has un estudio de caso es un estudio de caso, ¿verdad? Sí, pero... Entonces eliminamos todos los estudios de caso. No, yo no estoy diciendo que eso. Estoy diciendo que lo que no puede ser es que tú has deshecho todos los estudios con mucha gente. De hecho, las aplicaciones que has hecho con inteligencia artificial las has podido hacer porque ha habido alguien que ha cogido muchos datos, ha entrenado un modelo y tú con ese modelo has podido hacer pues para que reconozca la imagen, dónde hay un brazo, dónde está la pesa y demás. O sea que no es todo ni blanco ni negro. Si mi mensaje es que todo es blanco-negro, perdóname porque me habré explicado fatal. Vale, bueno, pues entonces... Porque vamos nada más lejos de... bueno, simplemente otro comentario porque veo que no vamos a acabar bien. Simplemente has puesto algunas preguntas... No, por favor, perdona, pregunta lo que quieras. No, tranquilo. Pregunta lo que quieras. Cuando habéis puesto preguntas, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué no? Yo también he hecho falta una pregunta que es... ¿qué validez tiene lo que estás haciendo? Porque lo del Apple Watch que has mostrado, sí, también es muy bonito, pero no deja de ser también otro valor que ellos se han inventado. Le han dado un poco más de, no sé, de vestimenta, diciendo que lo utilizas sobre tu valor inicial, sobre si hay una cosa por encima, por debajo, pero por ejemplo, el Heart Rate Variability, si tú estás haciendo un estreno con la bici y te pegan un pitido un coche porque te va a chocar, te alteras y el Heart Rate Variability salta para arriba, y a lo mejor eso también es un valor que tú puedes fiarte de él y que depende de otras cosas que no tienen que ver con el deporte. Me refiero que no todo es seguir sobre un único individuo y ver que esos son los valores buenos y respecto a ti, sino que los modelos con muchos datos y demás no tienen por qué ser malos ni descartarse ni que no son los que se utilizan. Pero de verdad que a lo mejor o no me has entendido bien o seguramente no me haya explicado yo bien, porque nada más lejos de transmitir ese mensaje. Por ejemplo, cuando has dicho eso que estáis haciendo, si yo no estoy haciendo el Apple Watch. De hecho, si tú miras mi nombre en PubMed, verás a lo mejor 15 artículos de validación diferentes en mis aplicaciones. Si abres el Prisma, el resto de grupos de investigación del mundo, de mis aplicaciones puede haber fácilmente 25 estudios de validación. Entonces está tremendamente validado. Otra cosa es luego cómo utilice la información la gente. Entonces, mi mensaje no era que los análisis grupales no son importantes, porque efectivamente cuando uso la inteligencia artificial utilizo modelos que han sido entrenados con millones de personas, en este caso por Apple. Entonces, es lo que te digo, no sé si entiendo muy bien tu pregunta en el sentido de que no me doy por aludido. Quiero decir que a lo mejor me he explicado mal o no me has entendido bien, pero nada más lejos de mi intención que criticar bueno, para empezar, a criticar a nadie. Y mucho menos a criticar los que trabajáis con grandes cantidades de datos. Sí es cierto que no me siento ajeno, por así decirlo, o no me lo tomo como una crítica, sino como un cumplido, que se me pueda tildar un poco de provocador, en el sentido de que es cierto que lo que yo he hecho ha sido un poco disruptivo, en el sentido de que cuando empecé
se me dijo que las aplicaciones no servían para nada, que ningún deportista va a querer evaluarse con eso no es serio, eso no es profesional. Hoy en día la aplicación se utiliza en más de 100 países de todo el mundo, en continentes en los cuales el resto de tecnologías directamente no llegan, y habrá pues como 400.000 descargas en todo el mundo. Entonces, honestamente pienso que lo que he desarrollado es algo que tiene ese valor, que tiene esa validación y que ha cambiado un poco el paradigma. Y siempre cuando me preguntan con el tema de las aplicaciones, oye, joder, esto es algo que jamás va a sustituir a las tecnologías de laboratorio, y mi intención ni es sustituir a las tecnologías de laboratorio, ni sustituir a los grandes estudios multidisciplinares. Yo no dejo de ser un tío que desde su habitación con su ordenador ha hecho eso. Soy una persona, no tengo un equipo, no tengo al de marketing, no tengo al de programación, aprendí a programar yo y todo lo gestiono yo, con todos los errores que eso conlleva. Entonces, hay muchas cosas que me dejo por el camino, aprendo de todos, de las que habéis hablado antes mía, de ti, por supuesto, pero sí es cierto que hay ciertas cosas que, por mi contacto en el deporte profesional, pues veo que podrían mejorarse. Yo he visto burradas hacer en equipos que han ganado unas cuantas Champions League, en equipos de NBA, en campeones olímpicos, y hay ciertas cosas que considero que podrían mejorarse, o que podríamos tener ese pequeño espíritu crítico. Y eso es un poco, en definitiva, lo que he tratado de transmitir en esta charla. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Pues nada, yo voy a hacer un poco como de tranquilizadora. Bajo mi punto de vista, el tema de las Big Data lo que hacen es darnos mucha información acerca de modelajes que se puedan hacer, o incluso tendencias que puedan crearse en equipos o en deportes individuales también, sí, efectivamente. Y por otra parte siempre hablamos de la individualización del deporte, de que cómo cada uno de los deportistas puede tener su matiz tanto técnico como táctico como físico. Entonces me parece que aunaros a los dos puede ser bastante bueno en cuanto a la mejora de cara al rendimiento deportivo, que es lo que estamos buscando. ¿Más preguntas por aquí? Sí, venga. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Enhorabuena por la charla, me ha gustado mucho. Enhorabuena también por la aplicación de MyJump. A mí me ha salvado la vida en el doctorado este año. Nos quedamos estoy en la autónoma haciéndolo. El OptoJump está muy cotizado y nos quedamos sin él. Sí. Y bueno, pues el poder utilizar la aplicación pues ha conseguido que podamos reunir esos datos, que teníamos que hacerlo también en tiempo récord. Mi pregunta va un poco más relacionada con el tema de las aplicaciones. Como decías tú, pues no hace tampoco demasiado fue cuando empezaste a trastear un poco con la programación de aplicaciones. ¿Qué le recomendarías o por dónde le recomendarías empezar a una persona que quisiera empezar a hacer, pues quizá también de forma un poco más disruptiva con lo que tiene en el sector, empezar a desarrollar aplicaciones de ese tipo? Pues mira, la verdad es que nunca ha sido mejor momento, porque tenemos a nuestro alrededor un montonazo de modelos de lenguaje tipo ChatGPT que te ayudan en la programación enormemente. Yo, de hecho, de las últimas funciones que he ido metiendo, me lo ha escrito entero el ChatGPT. Oye, hazme un código que me haga pam, pam, pam. Y entonces, claro, tengo que entender el código, tengo que saber preguntarle y tengo que saber ponerlo en mi código, corregir 4 cosas y que compile. Pero la tarea me la simplifica mucho. Entonces, nunca ha sido mejor momento que ahora para aprender a programar, porque hay muchísima información, los lenguajes de programación son cada vez más sencillos, y además tienes la ayuda de la inteligencia artificial para aprender a programar. Entonces, yo creo que un poco volviendo a lo que he dicho antes, lo más importante es que te hagas la pregunta de si debo hacerlo, no si puedo. Poder, tienes todas las herramientas del mundo, pero empieza preguntándote si lo que quieres hacer tiene sentido o no. Es decir, que sea algo que aporte valor, y a partir de ahí, si tienes una idea, por muy disruptiva que pueda parecer, por muchos choques que te encuentres por parte del status quo que llegarán, de gurús, de catedráticos, yo he recibido por todos lados, pero al final, si eres capaz de que eso se valide por grupos de investigación independientes,
que se use en todo el mundo y que llegue a donde quieres llegar, es decir, a la gente de a pie, pues habrás aportado muchísimo valor. Entonces yo, si vas por ese camino, en todo lo que pueda ayudarte, además, si me dices que estás en la Autónoma, yo doy clase en la Autónoma, o sea, estamos muy cerca, así que cualquier cosa yo pueda ayudarte, no dudes en escribirme, ¿vale? Que estaré encantado de hacerlo. Genial, gracias. Nada, a ti. No sé si dejamos ya última pregunta o última pregunta. ¿Alguien por aquí? Sí. Muchas gracias. Lo primero, me ha encantado tu presentación, ha sido muy clara y explicativa y demuestra una gran carrera investigadora y además un gran espíritu emprendedor. Hay quien tiene 300 papers publicados, entonces pero en no, poco no tiempo juego a ese juego. Que seas profesor titular de la universidad tiene también valor. Sí, bueno, la verdad es que sí. Yo gracias. me llamo Josep, trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid, en la oficina de transferencia de resultados. Mi pregunta iba un poco a esta parte que has innovado y que has transferido conocimiento al mercado. ¿Lo estás haciendo artículo 60? ¿Has creado una empresa spin-off? ¿O cómo has hecho en la universidad a nivel, para compatibilizar? A nivel técnico, pues básicamente es muy sencillo. Tengo reconocida la compatibilidad. Vale. ¿Y está. ¿Tienes una empresa con la que estás? No, soy un individuo, un autónomo, si lo quieres decir de esa manera. Sí, tengo reconocida la compatibilidad y ya está. Básicamente es como cobrar por derechos de copyright, como cuando escribes un libro. Eso es básicamente lo que en la agencia tributaria y en el Ministerio de Hacienda me comentaron y me aprobaron y ya está. Genial, enhorabuena. Vale, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a Carlos por el tiempo y procedemos al cierre. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos los ponentes que habéis estado el día de hoy. Disculpar al director general, Fernando Molinero, que no puede bajar al cierre. Gracias, Laura de Eurecat, gracias a Juan Ramón González, Fundación Privada de Instituto Salud Global de Barcelona. Gracias, Juan Carlos Álvarez y José Sánchez, Real Federación Española de Atletismo y UNED. Gracias, Irene Hult. Y gracias, Carlos, por la última ponencia. Gracias a Elaya por la moderación. Gracias, Juan Pablo, compañeros de la Subdirección de Ciencias del Deporte que nos han ayudado. Gracias a todo el equipo de Quique, Juan, María, por la organización. Gracias, Sonido. Cerramos las jornadas, terceras jornadas, nuevas tecnologías, rendimiento, fundamentalmente. Desde la Subdirección de Ciencias del Deporte lo que queríamos trasladar era conocimiento, ideas, investigación, la primera parte de la ponencia, de las ponencias, buenas prácticas, qué se está haciendo y un último ejemplo de lo que nos puede servir la tecnología para, sobre todo, dos objetivos. Uno, intentar ajustar las cargas de entrenamientos a las necesidades del deportista y de su competición. Como estáis aquí representantes de federaciones, técnicos, preparadores físicos, pues cada uno, si deporte individual, bádminton, deporte de fútbol, deportes de waterpolo, cada uno en su modalidad deportiva que se lo lleve. Investigadores, seguir avanzando. Ahora mismo, la semana pasada estuvimos en unas jornadas en Elche con la Asociación de Ciencias del Deporte, donde las redes de investigación de las universidades, que hay cerca de 43 redes de investigación y cerca de 200 grupos de investigación, están siendo un pilar importante en el avance de las nuevas tecnologías en el deporte. Por tanto, desde la subdirección y del Consejo vamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades todo esto, a nivel de financiación, a nivel de subvenciones, a nivel de difusión, como son estas jornadas, pero sobre todo, como os decía, estos dos objetivos: la mejora del rendimiento de nuestros deportistas, ojalá dentro de un mes podamos celebrar éxitos deportivos. Y pensemos también que detrás de esos éxitos deportivos hay grandes profesionales que están trabajando, que están valorando, que están vinculando su carga de entrenamiento, hasta dónde han podido llegar en su lesión, en su fatiga. Hemos podido predecir a través de las herramientas digitales cuál es el momento de la lesión. Bueno, pues vamos a parar en ese momento que una herramienta digital nos dice, pues a partir de este momento el deportista se puede lesionar. Importante ser conscientes de los datos, de la gestión del dato. La frase esta famosa del parálisis por el análisis nos puede llegar a esto, a no caer en esta tentación. Y nada, invitaros sobre todo
bueno, nosotros seguimos avanzando, seguimos dándole vueltas, el equipo, seguimos avanzando en una nueva jornada que tendremos en septiembre, ya os diremos y lo iremos concretando en la web CSD+I, sobre todo que queremos volcar las startups y soluciones vinculadas con el rendimiento, soluciones vinculadas con salud. Ahora mismo se está haciendo una criba, un cribaje de todas las startups que hay vinculadas con rendimiento, con salud. Hemos hecho una preselección, intentaremos hacer una selección más con evidencia científica, más basada en lo que nos puede aportar las diferentes startups que están ahí en el mercado, pues de cara al rendimiento y de cara a la salud. Y sobre todo un apunte, soy consciente de este escenario que tenemos, de mostraros lo mejor. Como os decía, el panel de expertos que han venido en el día de hoy pues son paneles contrastados, evidente, con evidencias científicas. Carlos, me consta que tu aplicación lo tiene, y es más, recuerdo que en el año 2018, creo que fue en el Congreso donde presentaste esta herramienta, efectivamente fuiste pues muy criticado, sobre todo con investigadores que no daban evidencias de lo que estabas haciendo, pero ahí está el resultado, con lo cual te felicitamos, y desde el mundo del deporte y de las ciencias del deporte que te queremos trasladar ese agradecimiento, sobre todo por lo que estáis haciendo, ¿no? Y como os digo, pues los expertos y este escenario, pues solemos hacer cribas y solemos cribar que la gente que viene es profesional y que lo tiene con evidencias científicas. Por tanto, gracias, os esperamos en la jornada de septiembre, nuevas startups, soluciones al ámbito de la salud, en el ámbito del rendimiento. Tenemos un coworking ahora aquí en la puerta, donde podéis compartir con los expertos que han venido en el panel del día de hoy vuestras experiencias. Sin más, muchísimas gracias y buen verano.